El 16 de agosto de 2023 fue ejecutada la confiscación de la Universidad Centroamericana, que fue sustituida por la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, cuyo rector Alejandro Yenet fue destituido de forma secreta en diciembre del año pasado. Conversamos con tres profesionales expertos en educación superior: el doctor Ernesto Medina, ex rector de la UNAM León y la UAM Managua, que fue despojado de su nacionalidad por el régimen; el doctor Adrián Mesa, fundador y ex rector de la Universidad Paulo Freire, cancelada por el régimen, que desde Costa Rica dirige el Centro Nicaragüense de Educación y Formación Abierta, en alianza con varias universidades costarricenses; y Douglas Castro, graduado de Sociología en la Universidad Centroamericana, también ex profesor de Economía en la UCA y actualmente estudiante de maestría en la London School of Economics and Political Science en Inglaterra. Les preguntamos cuáles son las consecuencias del fracaso de la confiscación de la Universidad Centroamericana, y esto fue lo que nos dijeron. Ernesto, Douglas, Adrián, gracias por conversar con la audiencia de esta semana para analizar las consecuencias que ha tenido en el país la confiscación de la Universidad Centroamericana, ejecutada hace un poco más de año y medio, el 16 de agosto de 2023, y su sustitución por la Universidad Estatal Casimiro Sotelo. Douglas, vos fuiste estudiante, te graduaste en la UCA, también profesor, docente de esta universidad. Empecemos por las razones de la confiscación de la UCA y la justificación oficial bajo la acusación de ser un supuesto centro de terrorismo, para sustituirla después por un centro de adoctrinamiento político del FCLN. Esta confiscación se da 5 años después del estallido de 2018. ¿Por qué la confiscan? La confiscan principalmente porque a todas luces la UCA era uno de los últimos espacios donde realmente había libertad de expresión, libertad de pensamiento, donde se discutían las problemáticas nacionales, porque recordemos que ya para ese momento casi todo el espacio cívico estaba asfixiado. Entonces una universidad al mando de los jesuitas, con toda la infraestructura que tenía, con todo el personal, donde se podía respirar algo de libertad, era una amenaza para este régimen. Entonces ellos no podían permitir que la UCA siguiera existiendo de manera autónoma. Esa es realmente la razón de fondo. Lo que hay que tener muy claro de este régimen es que ellos están a la defensiva. Ellos creen que en cualquier momento puede haber un estallido, que puede haber algún tipo de grito de libertad, y es por eso que tienen esta represión preventiva. Entonces esas acciones son para evitar posibles focos de protesta o malestar en el futuro. La dimensión de la infraestructura de la Universidad Centroamericana era una de las más importantes en el país. Prácticamente la confiscación barre con toda la infraestructura de la UCA. Exacto, sí, con toda la infraestructura de la UCA, pero más allá de la parte material, yo creo que lo más doloroso es como el daño a toda una cultura, a toda una historia, a todas las personas que pasamos por ahí y que realmente forjamos nuestro carácter, nuestros valores. Y siempre que uno se encuentra con alguien que trabajó, estudió en la UCA, uno lo recuerda con bastante dolor y con bastante pesar, porque creemos de que difícilmente el país se va a recuperar de eso mientras esté esta dictadura, porque esta dictadura no tiene la capacidad de levantar una institución con el peso que tenía la UCA. Ernesto, ¿qué impacto ha tenido en la educación superior la confiscación de la UCA y, por otro lado, su sustitución por esta Universidad Estatal Casimiro Sotelo? Aunque el expolio de la UCA es millonario, el daño principal es espiritual y es sobre la educación superior en Nicaragua y la misión de la educación superior en Nicaragua. La UCA era una especie de modelo de los cambios, de las transformaciones que debían sufrir las universidades de Nicaragua. A lo interno del CNU, cuando la UCA participaba todavía en las reuniones del CNU, había un cierto recelo a los cambios y transformaciones que la UCA estaba haciendo y que en términos de políticas de personal, de administración, de su oferta académica, y en las otras universidades, pues que teníamos que hacer esas tareas, había un cierto recelo. Nicaragua, con el cierre de la UCA, perdió una universidad que yo creo que ya era un modelo de educación superior en un país que estaba tratando de resolver todavía problemas básicos, fundamentales. Se perdieron centros de investigación pioneros en el país,
se cerraron espacios que eran importantísimos para discutir los problemas del país. Para dar un ejemplo, pues las revistas en vivo de la UCA, un centro de pensamiento y de discusión de los grandes temas, no solo de Nicaragua, sino que también de Centroamérica, el Instituto de Historia, que era el guardián de un patrimonio invaluable para el país y para la región, que ahora no sabemos qué ha pasado con él. Lo más seguro es que lo han desbaratado, se está perdiendo. Y la UCA era la sede y era el apoyo principal que recibía la Academia de Ciencias de Nicaragua, que era también un foco de pensamiento y de discusión sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el país, que también pues es una gran pérdida porque creemos que la ciencia y la tecnología en los tiempos que estamos viviendo deben jugar un papel fundamental en el desarrollo de cualquier país y principalmente en el nuestro. Y la sustitución por ese remedio de universidad que desde el comienzo pues se vio que no era más que el intento de convertir una institución académica de gran prestigio en un cuartel de adoctrinamiento político. El rector apareciendo ahí en los actos con una pañoleta rojinegra, la bandera del frente por todos lados. Y eso yo creo que es lo que hoy le está pasando factura, porque creo que ellos se equivocaron al menospreciar una vez más a la juventud, pensando que los muchachos y las muchachas iban a volver tranquilamente a la universidad a pesar del cambio de nombre, pero los muchachos sabían que detrás del nombre habían otras cosas que para ellos son mucho más importantes y que se estaban perdiendo, estaban perdidas, y por eso se dio el problema, que yo creo que es una de las razones principales por las cuales estamos hoy en esta situación, que los estudiantes no llegaron, no siguen llegando, y la persona o las personas a las que les dieron el encargo de poner en marcha la nueva universidad, pues no estaban a la medida del reto. Lo otro que se está poniendo en evidencia aquí, que es la gran crisis que tiene el régimen actual de recursos humanos, por su empeño en mantener como criterio principal para los nombramientos la lealtad, ya ni siquiera política, porque yo creo que esto no se trata de lealtad con el frente como partido, sino con personas, y más concretamente con Rosario Murillo en primer lugar y Daniel Ortega en segundo lugar. Según una nota del Consejo Nacional de Universidades publicada el 10 de diciembre de 2024, la nueva rectora de la Universidad Casimiro Sotelo es Dania Hernández, es decir, ya no es el rector Alejandro Yenet, y también fueron separados de sus cargos en silencio la vicerrectora y el secretario general. Es decir, todo esto ocurre sin que haya una explicación oficial de parte del CNU. ¿Qué significa la destitución del rector Alejandro Yenet y de todo el consejo de dirección de esta universidad estatal, que habían sido nombrados para 4 años en sus cargos? Es la confesión fáctica de una derrota vergonzosa para el gobierno. Es decir, lo obligan a salir por la puerta de atrás, porque precisamente su destitución implica admitir que realmente fracasaron en la conducción de una institución universitaria que se caracterizaba por 3 grandes componentes, ¿no? Uno, el nivel de complejidad que tenía el funcionamiento académico e institucional de la UCA, 60 años de estar desarrollando efectivamente un proyecto educativo. En segundo lugar, el modelo de gestión, que era un modelo de excelencia, ¿verdad? Y en tercer lugar, una cultura que era una cultura de calidad, una cultura de mérito. Todo eso es extraño, ¿no?, al modelo de neo-universidad, le llamo yo, que ha venido implementando el régimen. Pues los centros de adoctrinamiento ideológico no necesitan tener esas características, necesitan fidelidad partidaria, necesitan devoción ideológica, necesitan idolatría a los dirigentes del modelo, nada más. La ciencia, la cultura, la tecnología, el mérito, la calidad, es un elemento que queda en segundo plano. Admitir entonces que efectivamente no pudieron desarrollar y darle continuidad
a los parámetros de la UCA, es lo que a nosotros nos explica por qué la salida de estos funcionarios es una salida silenciosa, discreta, de la que efectivamente el gobierno no quiere hablar públicamente. No hay una explicación oficial, pero por lo menos hay algunas versiones en los corrillos del CNU. Por un lado, se habla del fracaso de la capacidad de convocatoria de la universidad en relación a la atracción de estudiantes, y por el otro lado de una especie de caos administrativo, malversación de recursos en los centros de experimentación, investigación, eso que se llama corrupción no autorizada. ¿Cuál de estas dos versiones resulta más verosímil? Realmente son las dos, pero hay que agregar una tercera que se relaciona con lo que dijo el doctor Medina al inicio, que es el fracaso que ha tenido la dictadura del régimen en realmente una crisis de cuadros, utilizando ese término. Es decir, no tienen ni la capacidad de cuadros políticos para poder o echar a andar hasta un centro de adoctrinamiento. Eso retrata la crisis y la decadencia en la que está este régimen. No pueden tener un centro de adoctrinamiento, ya ni digamos una universidad. Entonces son esas tres causas, que ellos no han podido reclutar un personal suficiente para que la universidad tenga algún tipo de forma, no han podido administrar la universidad, se están robando el dinero a todas luces, es decir, hay una crisis de corrupción, eso es lo que se habla dentro de las universidades que han confiscado, es decir, todas ellas tienen un serio problema de corrupción no autorizada. Y el tercer punto, que es quizás el que retrata la crisis política más de fondo, es que la gente no quiere estudiar en una universidad que es un centro de adoctrinamiento. Los jóvenes no quieren ir ahí porque prácticamente muchos lo que dicen al final es que es como manchar tu currículum. Se escucha terrible, pues, pero una persona dice salir con un título de la Casimiro es manchar mi currículum porque ¿qué van a pensar de mí a nivel profesional? De que estudié en un lugar donde no estudié, donde no me capacité. Y eso es una gran derrota para esta dictadura y precisamente es por eso que ellos trataron de pasar esta noticia por debajo de la mesa, porque ni la publicaron. Es decir, fue una decisión de facto en la que no le han anunciado nada a nadie, porque anunciarlo es reconocer una derrota a todas luces. ¿Qué alternativas tienen los estudiantes universitarios de la UCA y en general hoy en el país frente a esta crisis que están ustedes describiendo? En el momento de su confiscación, la UCA tenía más de 5.000 estudiantes y se conoce que por lo menos 2.000 aplicaron a las universidades jesuitas de Centroamérica, El Salvador y Guatemala. No todos lograron trasladar sus carreras a estas universidades. ¿Dónde están hoy los estudiantes de la UCA y también los docentes de la UCA? En la experiencia que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, muchos de esos estudiantes están tratando de encontrar alternativas sólidas de formación a distancia. Es decir, en Centroamérica se ha venido impulsando con fuerza, sobre todo a partir de la pandemia, un modelo de formación técnica y profesional que ya no requiere tu presencia física en las aulas. En Costa Rica hay universidades que se han especializado desde hace muchos años en esa dirección y hemos participado en algunos de esos procesos, de las alternativas que los muchachos están buscando para, sin tener que salir del país, poder estudiar en serio una carrera universitaria. Efectivamente, esa es una de las alternativas que están utilizando los muchachos y no es una alternativa imposible, porque el tema es salir del país, trasladarte a otro, con los costos que eso tiene. No, en este caso es quedarte en Nicaragua, pero comenzar a estudiar una carrera en línea con una universidad que esté autorizada formalmente para eso y que además tenga la capacidad y la experiencia para desarrollar un modelo de esa clase en Costa Rica. Hay universidades que lo están haciendo. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, y efectivamente tienen una oferta sólida, 8 carreras universitarias, todas en línea autorizadas por el CONESUB. La Universidad de San José se mueve también en esa dirección. La Universidad Braulio Carrillo, un poco circunscrita a temas de comercio exterior, etcétera. En Nicaragua yo diría que prácticamente no tienen ninguna. Pues si lo que quieren es un título, obviamente hay varias instituciones donde pueden pues, tener un título universitario, pero no pues la formación que implica en estos tiempos una carrera universitaria que le dé pues las herramientas, no solo para el desarrollo personal, un mayor bienestar para el estudiante y su familia, sino que también pues, una formación integral que le permita hacer frente
a este mundo impredecible en el que estamos viviendo ahora. Ya no digamos, pues, con herramientas para ayudar a mejorar y transformar el país. Ninguna universidad de Nicaragua está en capacidad de darlo. Y esa era la gran tragedia, pues, de una gran cantidad de jóvenes en Nicaragua, porque están conscientes de que ese título en estos tiempos vale muy poco. Fuera de Nicaragua, pues las opciones existen, pero es complicado, pues, y lo vimos en el momento, pues, que las universidades jesuitas de Centroamérica presentaron, pues, unas opciones para los jóvenes. El número que diste es bastante aproximado a la cantidad de estudiantes que se registró, el llamado que hicieron las dos universidades jesuitas que quedan en Centroamérica, pero al final, pues, pocos estudiantes pudieron aceptarla. No sé en línea cuántos de ellos, porque desgraciadamente la oferta que se les hizo no toda era para estudiar en línea, que hubiese sido pues lo más práctico. Algunos tenían que trasladarse a Guatemala o a El Salvador y no estaba seguro pues el financiamiento para los gastos de estadía en esos países. Entonces, las opciones en realidad son muy pocas. Aquí en España, donde yo estoy ahora, estamos tratando siempre de ver qué opciones podemos eh, encontrar para apoyar a los jóvenes que han sido afectados por la crisis de Nicaragua. El problema es de que digamos, las víctimas directas, que fueron los expulsados, los que salieron desterrados, todos esos muchachos y muchachas, la mayoría no tiene su expediente académico porque es otro crimen que se ha cometido en Nicaragua, del cual el mundo no termina de tomar nota, y porque esto ha significado pues, para esta gran cantidad de jóvenes nicaragüenses la negación a poder continuar normalmente sus estudios. Pero la opción única prácticamente que le ha quedado es comenzar de nuevo una carrera. Y para jóvenes que estaban ya en los últimos semestres de la carrera, pues es una decisión casi imposible. Ese otro impacto del cierre de las universidades en Nicaragua, del, del de los cambios, las transformaciones, todas hacia mal que se han dado por las decisiones erradas del régimen, están provocando un daño enorme en un grupo importantísimo de jóvenes que a estas alturas ya deberían ser jóvenes profesionales que deberían estar contribuyendo a la transformación del país, pero no es el caso, pues están todavía buscando quién les dé respuesta y eso pues desgraciadamente no ha sido fácil. Cuando confiscan a la UCA solo hay 5.000 estudiantes, pero recordemos que antes la UCA llegó a tener inclusive a más de 10.000 estudiantes. Entonces aquí hay una crisis de fondo también de gente que dejó de entrar a la universidad porque emigró, porque la situación económica está bastante terrible, o por personas también por la misma persecución. Recordemos que los estudiantes eran precisamente uno de los principales objetivos de la represión. Entonces hay una crisis estructural más de fondo y lamentablemente yo comparto todo el panorama que se ha dicho aquí, pues es sombrío. Prácticamente no hay alternativa. La principal es buscar dónde pagar o estudiar en una de las públicas que tenga un poco más de prestigio, aunque sepamos que la calidad no varíe mucho, pero ya el caso de la Casimiro es decir, el estandarte, la caricatura de lo que representa esta dictadura. Entonces esas opciones de estudiar afuera a través de manera online, ahí están, pero son difíciles. Y son difíciles sobre todo para los estudiantes de escasos recursos, que no tienen acceso a información, porque recordémonos, pongámonos en los zapatos de un joven de un municipio al interior del país que tiene poco acceso a internet. ¿Cómo se da cuenta de que, por ejemplo, la Universidad Abierta de Cataluña tiene licenciaturas y tiene becas? Porque hay muchas oportunidades, pero yo creo que también ahí es donde tiene que jugar un rol más fuerte la sociedad civil nicaragüense, es decir, de tratar de visibilizar, acompañar, abrir este tipo de oportunidades, porque no se puede dejar pues a todas estas personas en la falta de oportunidades que hay en Nicaragua. La dimensión de la crisis es abrumante realmente de la educación de Nicaragua, porque imaginémonos, inclusive para una transición democrática, imaginémonos 10 años, 7 años de una crisis tan profunda como esta. Es decir, va a hacer falta mucha gente para poder levantarlo y hay que irse preparando y hay que ir pensando en cómo vamos a construir el nuevo sistema educativo en una Nicaragua que se trate de levantar esta ceniza. Realmente hay una direccionalidad expresa del régimen para impedirle a toda costa a estos muchachos la continuidad de sus estudios profesionales.
cosa que ni siquiera lo vimos en la dictadura militar somocista. Sí, yo fui un dirigente estudiantil, ¿verdad? Con alguna participación, y con nosotros el régimen jamás anduvo persiguiéndonos, que si teníamos nota, que si no teníamos nota, que nos expulsaran de la universidad, de la UCA, que era donde estábamos estudiando. Es decir, este régimen tiene una lógica encarnizada con estos estudiantes que se atrevieron a desafiarlo. Y precisamente uno de los obstáculos que encontramos siempre para que los muchachos puedan continuar sus estudios es efectivamente el tema de las certificaciones académicas. Hay una resistencia sistemática del régimen a entregarle a los muchachos sus certificaciones académicas, y eso nos provoca el problema de la certificación. Pueden haber universidades con mucha voluntad, sí, pero sin un certificado académico, ¿cómo te van a dar continuidad en una carrera si no tienen un documento de soporte de que efectivamente voy a estudiar 2 o 3 años? Es decir, eso es frustrante. Incluso muchos muchachos están optando por el área de la formación técnica, que tiene menos requerimientos, y también representa una posibilidad. El doctor Medina, por ejemplo, en España está trabajando muy fuertemente con la fundación del Grupo Valero para abrir oportunidades de formación técnica a los jóvenes nicaragüenses que están en esta condición. Entonces, ese es un elemento que hay que sumarle a la lista de crímenes que el régimen ha cometido contra el país, y en este caso contra la universidad y contra la educación.